realmente los más importantes son el tú y el yo. Porque no puede existir un tú si no existe un yo. Así que en primer lugar, cuando pensamos en la iglesia, necesitamos pensar en yo. Necesitamos pensar en la función que yo tengo dentro de ese cuerpo de feligreses para hacer lo que es necesario hacer en nuestra vida como miembros de la iglesia. Hoy vamos a basar nuestro estudio en el Salmo 40. Porque el Salmo 40 nos empuja hacia la reacción que yo debo tener como miembro de iglesia frente a lo que Dios hace por mí. Porque de ninguna manera nosotros podemos reaccionar positivamente hacia otras personas si no tenemos un testimonio, si no tenemos una experiencia con Jesús. Así que yo juega un papel muy importante y tú también. Yo juego un papel muy importante y tú también dentro de la iglesia. Y la vez pasada estudiamos por qué Dios quiere que yo sea su iglesia. Y también estudiamos por qué, para qué Dios quiere que yo sea su iglesia. Espero que recuerden, no vamos a repasar lo que ya estudiamos, simplemente lo quiero traer a su mente para que pongamos de base el tema de esta mañana. Si quieren refrescar su mente en relación a ese tema, los invito para que vayan al canal de YouTube y escuchen nuevamente lo que dice o lo que estudiamos ese sábado acerca de yo soy la iglesia y tú. Gracias. No puedo hacer dos cosas al tiempo. Muy bien. No sé si los niños tienen un papel y un lápiz para anotar. Recordemos que al final la hermana Yusi tiene mucha miel. Muy bien. Muy bien. Así que aquella vez estudiamos por qué Dios quiere que yo sea su iglesia y para qué Dios quiere que sea su iglesia. Y hoy vamos a estudiar dos palabras más o dos preguntas más. ¿Cuándo quiere Dios que yo sea su iglesia? ¿Y dónde quiere Dios que yo sea su iglesia? Ahora, pensemos por un momento, ¿verdad? Pensemos por un momento en base a lo que les dije anteriormente, que para yo ser la iglesia de Dios, para yo ser lo que Dios quiere que yo sea, ¿verdad? El por qué, el para qué, el cuándo y dónde, yo necesito tener mi propio testimonio, mi propia experiencia, para yo poder contarle a otros y yo poder ser una iglesia con esos otros. Y tengo una pregunta para empezar. ¿Alguna vez te has sentido en un pozo sin salida, sin esperanza,
y sin saber qué hacer. A veces creemos que Dios está lejos, pero Dios nos socorre cuando lo necesitamos y donde lo necesitamos para que otros sepan que Él es Dios. Así que pensemos en algún momento, pensemos en este momento, si alguna vez me he sentido en un pozo sin salida, sin esperanza y sin saber qué hacer. A veces creemos que Dios está muy lejos, pero Dios siempre nos socorre en el momento y en el lugar perfecto cuando menos lo esperamos. Y a través de personas que muchas veces ni nos imaginamos. Vamos a ver lo que dice el Salmo 41 al 3. El salmista está hablando de su experiencia personal. Y yo quiero que pensemos por un momento nosotros como iglesia en qué momento nos hemos sentido como Él. Él tenía un problema, pero Él dice que pacientemente esperó ¿en quién? ¿O esperó a quién? Pacientemente lo esperó. Y se inclinó a mí y oyó mi susurro. ¿Qué dice allí? ¿Cómo es un clamor? ¿En voz baja? No, es un grito de desespero. Son momentos por los cuales a veces pasamos que no quisiéramos recordarlos. Un grito de desespero. Y el siguiente versículo dice, ¿y me hizo qué? Sacar. Me hizo sacar. Algunas versiones dicen me sacó, ¿verdad? Me sacó del pozo de la desesperación. Para que yo no siguiera con ese grito de desespero. Me sacó del lodo cenagoso. Pero no solamente hizo eso. Puso mis pies sobre peña y ¿qué hizo? Enderezó mis pasos. Hace unos días estaba teniendo mi meditación y estaba precisamente meditando acerca de este salmo. Y pensaba, y yo quiero que hagamos este ejercicio aquí nosotros hoy. Pensaba, ¿cuántas veces he estado yo en una situación como esta? ¿Cuántas veces ha estado usted en una situación como esa? ¿Ha sentido la mano de Dios? ¿Ha clamado usted a Dios? Porque no solamente es sentir el desespero, sino poder sentir el hecho de que Dios es real, que Dios está allí y que Dios me puede escuchar. ¿Sintió usted que Dios escuchó su clamor? ¿Sintió usted que Dios le solucionó su problema? Ahora, algo que siempre me ha llamado la atención de este salmo, y lo hemos estudiado en la lección de escuela sabática, ¿verdad? Es que a pesar de que Dios no puede obligarnos ni obligar a otros, aunque Él lo puede hacer,
Pero esa no es la manera como Él opera, porque a todos nos ha dado el libre albedrío. Y muchas veces estamos en un pozo, en un lodo cenagoso, porque nosotros mismos lo hemos creado. O tal vez porque otros nos han empujado allí. Pero no importa cuál sea la situación, o que nosotros en nuestro libre albedrío hayamos decidido entrar a ese pozo, o que alguien nos haya empujado, lo interesante es que Dios siempre está esperando que gritemos, que clamemos, que pidamos. Porque Él no puede actuar si nosotros no le pedimos. Él quisiera que este mundo fuese un mundo sin los problemas que tenemos. Pero Él, en este proceso del libre albedrío que nos ha dado a todos, no nos puede manejar como una marioneta. No somos robots. Es más, es interesante la manera como Dios nos creó. Nuestras neuronas, ¿verdad? Nuestras neuronas no están pegadas unas con otras. Hay un espacio, una sinapsis, un espacio entre las dos. Y ellas se comunican a través de un medio químico eléctrico para mandar los impulsos. En milésimas de segundos, cuando yo toco algo caliente, inmediatamente el brazo responde que lo debo de quitar. Cuando un sucio viene hacia mis ojos, inmediatamente yo espabilo. Son reacciones naturales que Dios ha puesto en nosotros. Pero hay otras reacciones que deben ser edificadas. Y lo interesante es que cuando nosotros creamos un hábito, es como si creáramos un camino en esa conexión en nuestras neuronas. Pero ¿saben qué? Como Dios no nos hizo llenos de alambres y cables que están unidos todos unos con otros, sino que hay ese espacio entre cada neurona, yo en 21 días puedo abrir otro camino y no caminar por ese camino que había creado con mi hábito. Dios quiere que nosotros abramos nuevos caminos en nuestra vida. Por eso dice el Salmo que Él no solamente nos saca de los malos hábitos, que Él no solamente nos saca de los lugares donde estamos, sino que además de eso, Él pone nuestro pie sobre una piedra, algo sólido, pero mire lo que hace Él. Él pone mi pie sobre una piedra y ahora endereza mis pasos para que yo camine en otra dirección, para que yo abra otro camino, para que yo cree otro hábito, para que yo cambie mi conducta, para que yo pueda seguir buscándolo a Él. Él nos socorre en el momento oportuno, en el momento perfecto. Cuando menos lo esperamos, lo que tenemos que hacer es pedir. Endereza mis pasos. Me pone sobre una peña y endereza mis pasos. Ahora, si nosotros seguimos leyendo el Salmo 40, que es uno de mis favoritos, dice que no solamente endereza mis pasos, sino que además de eso pone ¿qué?
un cántico nuevo. Nos llena de alegría, nos llena de gozo. Nosotros, cada uno como miembros de iglesia, tenemos el privilegio de ayudarnos los unos a los otros, de compartir los unos con los otros como iglesia cada una de las cosas que Dios hace conmigo. En otras palabras, la iglesia es el lugar donde yo practico compartir con otros lo que Dios hace conmigo. Porque ahora dice, sigue diciendo el Salmo, pone un cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y ¿qué? Y temerán, o sea, respetarán y confiarán en Jehová. Pensemos por un momento en una historia. La historia que les voy a contar es una historia ficticia, pero que a lo mejor puede suceder. En Ciudad Bolívar, hace unos años, una señora perdió a su esposo y quedó sola con su nieto. No tenía recursos. Así que empezó a sentir que estaba entrando en ese pozo de la desesperación. Un día sin esperanza, frente a la iglesia del parque, dijo, Dios, si me escuchas, dame una señal. Y esa tarde, un grupo de cristianos pasó por allí buscando ayudar a las personas que estaban sin casa. Se le acercó, le ofreció comida y le preguntó si necesitaba algo. Alguien fue la iglesia para esa persona en ese momento. A lo mejor la historia de su vida no es como la de esta historia ficticia. A lo mejor su historia es una historia diferente. Generalmente hablamos de la desesperación que sentimos por la falta de recursos materiales. Pero ¿qué diremos de la falta de recursos espirituales? Muchas personas allá afuera no tienen los recursos espirituales que usted y yo tenemos. No todo mundo lee la Biblia como la lee usted. No todo mundo entiende la Biblia como la entiende usted. Y hay muchos que están en este momento en un pozo de la desesperación buscando una solución. Si nosotros revisamos las estadísticas que el hermano Romaña compartía con nosotros hace algunos días acerca de los suicidios, no hay razón por la cual un joven se quite la vida. No lo hay. Ni ningún otro ser humano. La pregunta que tengo para ustedes en este momento es, ¿quién es la próxima persona en nuestra comunidad que sentirá que usted es la iglesia? ¿Cómo puede usted ser la iglesia para alguien que no tiene esperanza? Dios aprovecha todo lo que sucede en nuestra vida para convertirlo en un recurso de ayuda para los demás. Miremos, por ejemplo, lo que le pasó a los endemoniados gadarenos. Cuando los demonios fueron a ser sacados de ellos, ellos dijeron, deja que nos vayamos a los cerdos,
porque ellos sabían que los cerdos eran la economía de ese pueblo, los gadarenos. Y Gadara era parte de 10 ciudades que estaban a su alrededor, donde la economía mayormente eran los cerdos. Así que imagínense usted por un momento que Jesús llega a Gadara y ahora la economía de ese pueblo o de algunos miembros de ese pueblo se destruye. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Gadara? ¿Qué le dijo Jesús? Vete, no te queremos aquí porque vas a acabar con nuestra economía, ¿verdad? Pero Jesús aprovechó esa situación y le dijo a los endemoniados que querían irse con él, le dijo, quédense, no pueden irse conmigo. Vayan a contarle a la gente lo que he hecho por ustedes. Y dice la Biblia que se fueron a las 10 ciudades que estaban alrededor para contar cuán benévolo, cuán misericordioso y cuán bueno había sido Jesús con ellos. Una situación tal vez de desánimo para algunos, Jesús la convirtió en una oportunidad. No importa por qué situación difícil yo haya pasado o usted haya pasado, aprovéchela. Use su experiencia personal con Jesús en medio del pozo de la desesperación para contarle a otros lo que Jesús ha hecho por usted. Dios no nos llama solo para que vengamos los sábados a este momento de tranquilidad y paz. Dios nos ha llamado para que cada día de nuestra vida, 7 días a la semana, 24 horas al día, nosotros seamos la iglesia. Porque es a través de la iglesia, es a través de mí, como otros pueden ver que Jesús es real. Imaginémonos que los ángeles vinieran a predicarle a la gente. ¿Qué diría la gente? Ah, claro, como tú eres un ángel, no tienes pecado, para ti es fácil. Eso es fácil para ti. Pero Dios nos está usando a nosotros porque sabemos que tenemos desafíos. Y que en medio de esos desafíos, como miembros de esta iglesia, podemos ayudar a otros. Recordemos lo que hemos dicho muchas veces. Esta iglesia es ¿qué? Un hospital. En un hospital algunos tienen enfermedades terminales, otros pasan, ¿verdad? Otros se quedan un poquito de tiempo. Algunos no se recuperan, muchos se recuperan. Y cuando nosotros vamos al hospital y estamos en nuestra camilla, no empezamos a hablar del otro asistente del hospital, del otro paciente del hospital, porque uno tiene cáncer, el otro se le rompió una pierna y el otro tiene otro problema. No. Cuando estamos en el hospital estamos enfocados ¿en qué? En mi problema. En buscar una solución ¿para quién? Para mi problema. Por eso el yo en la iglesia juega un papel muy importante. Porque mi enfoque debe ser en mi beneficio, en cómo yo puedo crecer.
Porque cuando yo estoy enfocado en buscar soluciones a mi problema, no estoy pensando en los problemas de los demás, ni estoy criticando a los demás, ni estoy buscando maneras de distraer a los demás. Así que si cada uno de nosotros nos enfocamos en nuestras propias necesidades y pedimos el auxilio, Dios lo va a hacer. Y ahora, ¿qué espera Dios que hagamos? Que se lo mostremos a otros. Dice, verán esto muchos y respetarán y confiarán en Jehová. ¿No es eso lo que queremos? Que otros también disfruten del beneficio que yo también estoy recibiendo. Definitivamente. Dios quiere que seamos luz. Luz para las personas que por algún motivo están en medio de las tinieblas. No vamos a decir que todas las personas que están fuera de estas paredes están en las tinieblas. Porque allá afuera, dijo Jesús, yo tengo otras ovejas en otros lugares. Allá afuera hay personas también buenas. Allá afuera también hay personas consideradas. Allá afuera también hay personas que tienen algo de luz. Pero es mi responsabilidad ser una luz para todas las personas que lo necesitan. Una luz. ¿Han visto ustedes la linterna de la oscuridad? Yo no he visto todavía que alguien haya inventado la linterna de la oscuridad. La linterna da ¿qué? Luz. Y cuando llega la luz de una manera automática, ¿qué pasa con la oscuridad? Desaparece. Usted y yo en esta iglesia somos luz. Hemos sido llamados a ser luz. Y donde quiera vamos, estamos llamados a disipar la oscuridad. Dios responde cuando clamamos. En Éxodo, el capítulo 19, versículos 5 al 6, antes de que Dios diera los 10 mandamientos, Dios dice algo interesante. Vosotros sois ¿qué? Un reino. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdote y gente santa. Sigue diciendo, ¿verdad? El versículo 6. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hemos sido llamados a ser ¿qué? Santos. Hemos sido llamados a ser ¿qué? Sacerdotes. ¿Qué hace el sacerdote? Intercede por otros. Estamos llamados a interceder, a buscar una solución y a ofrecer una solución a las personas que nos rodean. Pedro, usando estos versículos y esta información que él tenía del Antiguo Testamento, escribió en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos sacerdotes. 1 de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De la oscuridad a la luz admirable. ¿Qué hizo Lutero? La gente creía lo que creía por tradición. Pero Lutero
trajo una luz gigante. No estaba completa, pero fue una luz gigante en el problema que existía en ese momento. El pueblo era abusado, no solamente de una manera financiera, sino que usaban a la iglesia para oprimir a los pobres y a los ricos. Nosotros estamos llamados a traer libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos dará la libertad. Si usted y yo hemos conocido a Jesús, estamos llamados a llevar libertad a otros. Tengo aquí algunas declaraciones para pensar. Cuando alguien está en necesidad, no ignore su clamor, porque Dios nos ha puesto aquí para que seamos sacerdotes, o sea, intermediarios. Hay gente que no sabe cómo acercarse a Dios y buscar una solución a sus problemas. Cuando estamos en el problema, generalmente nuestro enfoque está en el problema. Y a veces muy difícilmente pensamos en soluciones. Y entre más pensamos en el problema, como decía el salmista, mientras más trato de salir del lodo cenagoso, más me hundo. Por lo tanto, cuando encontremos a alguien que está en un problema del cual no puede salir, extiéndale la mano así como Jesús le extendió a usted la mano. Si usted puede y tiene los recursos para ayudar, ayude. Escuche el clamor. Cuando Dios te haya salvado, comparte tu testimonio con los demás. Cuando haya desesperanza y Dios te haya librado de la desesperanza, sé un canal de esperanza para los demás. Y tal vez preguntémonos, ¿estoy esperando yo que sea el momento perfecto para convertirme en una ayuda ideal? ¿Para actuar? ¿Estoy yo esperando como iglesia, como miembro de esta comunidad, esperando la perfección para ir a otros y llevarles esperanza? ¿Para extenderle la mano? Todos somos imperfectos. No nos sintamos incompetentes porque nos sentimos pecadores y no podemos dar un consejo a otro. Dios me ha autorizado a mí y a ti, dentro de esta comunidad, dentro de esta iglesia, para que yo le cuente a otros lo que Él hizo por mí. No lo tengo que bautizar, no lo tengo que adoctrinar. Simplemente cuéntele lo que Dios hizo por usted. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un evangelista, no tiene que ser un predicador. No espere el momento ideal para actuar. Actúe ya. Extiéndale la mano a esa persona que lo necesita. El versículo 2 del Salmo 40 nos dice que Dios nos sacó del pozo de la desesperación. Me puso sobre la piedra y enderezó mis pasos. Usted también está llamado y yo también estoy llamado a hacer lo mismo. Extiéndale la mano al que usted pueda, sáquelo de ese pozo, dígale cómo poner su pie sobre una peña sólida
y muéstrele que hay un camino diferente. Enderézale los pasos. Dígale que hay un lugar diferente donde puede ir. Dios nos saca siempre de los problemas en que estamos. Miremos lo que dice Éxodo, el capítulo 20, el famoso capítulo 20 de Éxodo, que generalmente pensamos en los 10 mandamientos, pero el 1 y el 2. Y habló Dios todas estas cosas diciendo, 2, yo soy ¿quién? Jehová tu Dios, que te saque ¿de dónde? De un lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Sí o no? ¿Dónde estaba Israel? En un pozo cenagoso, en un lodo cenagoso, en un pozo de la desesperación. Estaba esclavo, estaba en Egipto, no sabía qué hacer ni para dónde ir, no lo dejaban tampoco salir. Imaginémonos nosotros que estamos en un pozo, queremos salir, pero arriba hay gente que no nos deja salir. No es fácil. Ahí estaba Israel. ¿Y Dios qué hizo? Lo sacó, le dio libertad. Ya no son más esclavos. Dios quiere que nos sintamos así, libres. El pecado, eso es cuestión del pasado. Ahora estamos con Jesús. Que a veces fallamos, no importa, estamos con Jesús. Él dice, amados, no pequéis, pero si pecan, ¿a quién tienen? A Jesús, el abogado perfecto. Así que sintámonos victoriosos, libres. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto? Felices. Y eso es lo que dice el Salmo. Que él pone ¿qué? Un cántico. Pone felicidad. Pero yo tengo que aceptar esa libertad. Él no me puede obligar a que yo sea libre. Él me dice, aquí está el camino de la vida y aquí está el camino de la muerte. Aquí está el camino de la libertad y aquí está el camino de la esclavitud. Aquí está el camino del pecado continuo, ¿verdad? Y aquí está el camino donde yo me siento sin pecado. ¿Dónde podemos ser la iglesia de Dios? ¿Cómo me puedo sentir yo la iglesia de Dios? En primer lugar, empecemos por el primer lugar. ¿Verdad? Siempre hay un primer lugar. Y el primer lugar no es la iglesia. Para yo sentirme la iglesia de Dios, no tiene que ser en la iglesia. ¿Dónde empieza todo? En el hogar. Ahí empieza todo. ¿Verdad? Tengo que empezar por mi hogar, restaurando familias con paciencia y con amor. Porque la iglesia es lo que el hogar de los miembros de la iglesia son. ¿Verdad? La iglesia es lo que los miembros de la iglesia son. Yo, cuando mis hijos estaban pequeños, yo siempre decía, lo que hacemos en la casa lo hacemos en la calle. ¿Verdad? Muy difícil, vamos a hacer cosas diferentes en la calle si eso no lo hacemos en la iglesia. Digo, si eso no lo hacemos en la casa. Así que empecemos por el hogar. Otro lugar, la iglesia.
¿verdad? En la iglesia podemos ser la iglesia de Dios extendiéndole la mano al hermano caído, al hermano necesitado. Pero también podemos ser la iglesia de Dios en el trabajo, siendo honestos, dando un buen testimonio de integridad, haciendo lo que tenemos que hacer. En la calle, ayudando a quienes tal vez necesitan una ayuda física, pero también necesitan una ayuda espiritual. En los hospitales, en las cárceles, en los ancianatos, visitando a todos aquellos que necesitan de Dios y que por algún momento se sienten solos y abandonados. La otra pregunta que tengo, y ya con esto vamos finalizando, es, ¿estoy dispuesto a salir yo de mi zona de confort, ¿verdad? De mi zona de bienestar para hacer la iglesia de Dios donde Él me necesite? ¿Estoy yo dispuesto a abandonar el sentirme cómodo para salir a un lugar donde no nos sentimos cómodos para representar a Dios como miembros de esta iglesia? Dios nos tiene para nosotros hoy un desafío. Dios me socorre, porque una de las razones por las cuales me socorre es para que yo entienda que así como en el pasado muchos fueron ayudados y le dijeron a muchos cómo se sintieron, nosotros hoy día también seamos un testimonio para los demás. Dios nos socorre porque Él quiere que yo entienda que Él es Dios y que yo pueda decirle a otros quién es Dios para mí. Hablarle de Dios a otros no es darle la fe de Jesús. Eso es parte del proceso. Hablarles a otros de Dios es contarles mi experiencia con Él. Así que resumiendo, el cuándo y el dónde. ¿Cómo podemos ser la iglesia de Dios? ¿Cuándo podemos ser la iglesia de Dios? Cuando entendamos que Él nos ha salvado, que Él nos ha socorrido y que hay otros que también necesitan ser socorridos como yo lo fui. ¿Dónde podemos nosotros convertirnos en la iglesia de Dios? Cada vez, en cualquier lugar donde estemos, que mostremos esperanza y amor, donde podemos ser luz, que brille de una manera fuerte, para que otros entiendan que Jesús los ama a ellos como también me ha amado a mí. Y no se trata de brillar con una luz incandescente que deje ciego a los demás. Simplemente vamos a contarles mi testimonio personal. Yo los invito para que lean el Salmo 40, porque en una de sus partes el Salmo habla acerca de las veces que Dios me ha socorrido. Y pensemos por un momento, ¿cuántas veces me ha socorrido Dios? Y ese día, haciendo mi devocional, yo empecé a enumerar 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6, wow, tantas, y 7 y 8, y seguí contando. Y el salmista dice que son innumerables. Realmente
Son innumerables las veces que Dios me ha socorrido, que mis manos no son suficientes, ni los dedos de mis pies, para contar las veces que Dios me ha socorrido. Estoy hablando de mí, no sé usted. ¿Cuántas veces lo ha socorrido Dios? Les dejo por tarea, usted como iglesia, como miembro de esta iglesia, agarre un papel y lápiz y anote desde el momento en que tuvo uso de razón, haga una lista de todas las veces que Dios le ha ayudado en situaciones críticas y en situaciones no críticas. No importa cuán grande o pequeño haya sido el milagro, anótelo. Y después que usted haga una lista, usted mire hacia atrás y piense, ¿valió la pena? Y la otra pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Y ahora qué hago? Muy bien, este tema quedó en continuará porque la próxima vez vamos a hablar de 2 palabras más, de cómo Dios quiere que yo sea su iglesia. Esta vez hablamos del cuándo y del dónde, ¿verdad? Ya estudiamos el por qué y el para qué, y después estudiaremos en algún momento el cómo, que también es muy importante. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en nuestra vida y nos permita seguir mirando cómo Dios me ha ayudado y que le pidamos a Él que podamos decirles a otros esa historia, mi historia personal, para que ellos vean y confíen en Dios como yo confío. Vamos a terminar con el himno número 100, ¿quién tiene la hojita? 123 creo que es. 157. No. ¿Ah? 57. El otro fue el primero, sí. 57, himno número 57. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Oremos, gracias Padre porque nos amas. Gracias por Jesús. Gracias porque nos haces libres y porque quieres que seamos felices. Gracias porque tenemos un tiempo y un lugar donde podemos
ser una luz para las personas que viven en esta comunidad. Como iglesia, danos de tu espíritu para que nos capacite y podamos de una manera sencilla compartir con otros las maravillas que tú haces y has hecho y sigues haciendo con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.